¿Qué tal? Hoy les voy a hablar sobre el maíz, un alimento fundamental que caracteriza muchísimo a lo que hoy es México. Bueno, el origen del maíz se remonta hace miles de años atrás. Se sabe que proviene de la domesticación de una planta llamada teocintle y que los pueblos mesoamericanos comenzaron a transformarla hasta convertirla en el maíz que conocemos hoy. Los hallazgos arqueológicos del maíz se encontraron en lo que hoy es el Valle de Tehuacán, Puebla, con restos que datan de entre 7.000 y 9.000 años atrás. También en Huila-Naquitz, no sé si lo pronuncié bien, pero se encuentra en lo que hoy es Oaxaca. En él se descubrieron mazorcas muy antiguas que muestran cómo evolucionó esta planta. Más allá de su antigüedad, el maíz tuvo una enorme importancia en el México prehispánico. No solo fue base de la alimentación, sino también un elemento central en la economía, en la agricultura y la vida diaria. Para culturas como la maya, la mexica, el maíz tenía incluso un significado sagrado. En el Popol Vuh se nos dice que los dioses crearon a los humanos a partir de la masa del maíz. Gracias al maíz, el sistema de la milpa, donde se cultivaba frijol, calabaza y chile, las sociedades mesoamericanas pudieron crecer, desarrollarse y sostenerse de una manera muy compleja. Bueno, en Mesoamérica el culto al maíz era tan grande que había diversas deidades relacionadas a este mismo. Entre los nahuas, específicamente los mexicas, podemos destacar a Centeotl, dios del maíz, Xilonen, diosa del maíz tierno, y a Chicomecoatl, que era diosa de la agricultura y del maíz maduro. Sin embargo, también son sumamente destacables en el culto agrícola Tlaloc y Chalchutlicue, que son deidores del agua. Tlaloc siendo el dios de la lluvia y Chalchutlicue su esposa, la diosa de los cuerpos acuíferos. Ambos, por obvias y muy acuíferas razones, estaban sumamente relacionados a las cuestiones agrícolas de las áreas mesoamericanas. De acuerdo con la división del año mexica, en la estación seca, Tonalco, y las lluvias, Chopán, el tiempo verde, sobresalen tres grupos de fiestas. En la estación seca, en la vera la petición de lluvias, que incluía sacrificios de niños en honor a Tlaloc, la fiesta de siembra y los ritos realizados durante la época de lluvias, cuando el maíz estaba creciendo, la cosecha y finalmente el culto de los cerros. Se creía que así, al final de esta época de lluvias, las aguas se iban al interior de los cerros y ahí Tlaloc las liberaba nuevamente en respuesta a las ofrendas, sacrificios, que se le hacían. Según las tradiciones de los mexicas, los infantes que eran ofrendados iban a Tlalocan. Ahí los niños muertos ayudaban en el proceso de maduración del maíz. Y desde Tlalocan regresaban a la tierra en la hora de la cosecha, cuando terminaban las lluvias y el maíz ya estaba maduro. El maíz es tan importante para la vida de las culturas mesoamericanas que incluso tenía sus propios mitos. Los más destacables vienen siendo en el Popol Vuh, la creación de los humanos, donde los dioses Tepe y Gucumatz, tras intentos fallidos de crear a la humanidad respectivamente con barro y con madera, decidieron, ¿y si mejor intentamos con masa de maíz? Y así fue como surgieron los humanos, según la visión de los mayas quiché. Y después tenemos entre los nahuas uno de los mitos más tiernos de toda la mitología, que viene siendo el de Quetzalcóatl y las hormigas. Bueno, pues resulta que cuando estaba recién creado el quinto sol, los humanos no tenían que comer, y entonces acudieron a la ayuda de Quetzalcóatl a decirle, ¿me alimentas? Y Quetzalcóatl, como el dios benevolente que es, decidió ir a buscar qué podía darle de comer a los humanos. Entonces Quetzalcóatl vio unas hormigas ir y venir con pequeños granos amarillos entre sus fauces, a lo que él se acercó y les preguntó, oigan, ¿de dónde sacaron eso? ¿Me dan? Y entonces las hormigas le enseñaron dónde estaba Tonacatepec, el Cerro de los Sustentos, donde ahí había una pequeña grieta por la que entraban y salían hormigas con sus pequeños granos de maíz con los que se alimentaban. Quetzalcóatl se dio cuenta de que no iba a caber en esa pequeña abertura y entonces decidió convertirse en una pequeña hormiga negra. Y fue así como pudo entrar y tras superar una serie de pruebas, al fin pudo conseguir el maíz para poder alimentar a los humanos. Estos mitos no solo nos muestran
la gran religión que tenía cada uno de estos pueblos, sino que también nos enseña la importancia no solo económica, alimenticia, nutricional que tenía el maíz, sino lo fuertemente vinculada que estaba con su religión.